Buenos días. Iniciamos nuestra diaria labor informativa siempre bien temprano después del himno nacional. En esta primera emisión de Noticiero de Televen comenzaremos a trabajar la agenda informativa del día de hoy. Es la del miércoles 15 de enero. Ya pues estamos a mitad, sin darnos cuenta, ¿no?, del primer mes de este año 2025. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Y además, fundamentalmente, pues, involucrarse, porque eso forma parte de lo que es el concepto que tenemos. Ustedes se involucran, ustedes participan, ustedes envían sus mensajes. Siempre quisiéramos ofrecer un número mayor, pero el tiempo en televisión es siempre reducido, limitado. Pero lo importante es que se conecten y nosotros tenemos el registro precisamente de esos mensajes que nos envíen a través de la alternativa de la red social Instagram. La dirección la damos de inmediato. Luego la vamos a renovar, la vamos a repetir. @el_noticiero Televen. Por lo demás, bueno, agradecerles la audiencia. Presentaremos de inmediato el resumen. Y luego, pues, desarrollaremos como tal la primera parte del Noticiero de Televen con la lectura tan significativa e importante de esos titulares de la prensa nacional, de la prensa internacional, de la prensa regional y el resto de los segmentos que siempre preparamos para todos ustedes en esta primera emisión. Pues hecha esta presentación de rigor, que forma parte de la cotidianidad, bueno, entremos en los detalles con nuestro resumen. A ver, hay muchas notas y cosas importantes. Bueno, nos encontramos con que ayer hubo una reunión, ya la habíamos anunciado, en la Asamblea Nacional, donde participaron diversos factores de la vida venezolana, factores políticos también fundamentalmente, no todos, porque los de la Plataforma Unitaria Democrática no estuvieron presentes, pero sí el resto de las organizaciones, fundamentalmente aquellas que tienen representación ante el Poder Legislativo venezolano, y otros factores de la vida nacional para hablar, discutir sobre normas, procedimientos y modificaciones en la ley de partidos políticos y de, procesos electorales, ¿no? Esto se va a avanzar. La comisión encargada de trabajar el tema se declara en sesión permanente, deberá preparar un informe que luego será remitido al Consejo Nacional Electoral para que lo evalúe y establezca las fechas para la realización de los comicios, que son unos cuantos que están pautados para este año 2025. Entre ellos, los recuerdo, elección de diputados a la Asamblea Nacional para el nuevo periodo, que deberá tomar posesión el 5 de enero del próximo año 2026, elección de gobernadores, de alcaldes y desde luego también consejos legislativos regionales, consejos municipales y alguna otra que por allí parece ser que existe intención de otras consultas que tiene pautado, pues en este caso, el Poder Legislativo venezolano, pautado en el sentido de aprobar para remitir al CNE y que éste determine. Se habla también de una consulta, de esto hablaba tan Maduro recientemente, y lo recordaba en la juramentación del pasado viernes 10 de enero, de una reforma constitucional que evidentemente tendrá que ser sometida a consulta, como lo establece el propio texto de la Carta Magna. Así que, pendiente, se habla hasta de 9 elecciones. Van a ser separadas. Se hablaba al principio del año pasado de una mega elección. Eso es un poco más enrevesado, un poco más complicado. Es probable que se haga a lo mejor en 3 partes, ¿no? Quizá gobernadores o diputados, gobernadores o diputados, consejos legislativos y gobernadores, alcaldes, consejos municipales. Bueno, eso lo habrán de determinar quienes van a trabajar esta situación. Eso por una parte. Pero hay muchas informaciones también que sumar en este resumen. Por ejemplo, ayer fueron citados representantes de las embajadas de los Países Bajos, de Francia y de Italia. El canciller Iván Gil les comunicó que en un plazo de 48 horas deberían dejar solo cada una de las embajadas 3 representantes diplomáticos. Les vinculó a un proceso de apoyo a grupos extremistas en Venezuela y de alguna manera de injerencia en los asuntos internos de nuestro país. En este sentido, entonces, fueron citados y se les informó de la decisión que tomó el gobierno venezolano. Repito, 3 diplomáticos nada más deberá quedar en cada una de las embajadas de los Países Bajos, lo que antes conocíamos como Holanda,
Francia e Italia. Así que bueno, a ello le respondió el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, señalando en su país pues que el gobierno venezolano lo que está provocando es un conflicto de carácter diplomático. La Cancillería venezolana, a través del canciller Iván Gil, le respondió y calificó a la opinión del ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos de marcar pautas sobre lo que es la intención imperialista y neocolonial que todavía tiene pues este país. Bueno, parte de esa controversia y esa confrontación que se está desarrollando en los últimos tiempos y que se ha agudizado a propósito de lo que ocurrió el 28 de julio y posteriormente de lo registrado el pasado viernes 10 de enero. Así que bueno, hay que esperar otras reacciones, todavía no hay alguna que pueda ubicarse, por lo menos hasta esta hora. Es posible que en el día de hoy aparezca la reacción del gobierno de Francia y la reacción del gobierno italiano en este sentido por la decisión que tomó pues el gobierno venezolano. Hoy, miércoles 15 de enero, de acuerdo a lo que establece el texto constitucional, debe presentar, y así será, su mensaje anual a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo venezolano Nicolás Maduro, el balance de su gestión, lo que llaman el discurso anual, que deberá presentar allí. Eso todavía, en cuanto al horario, debe uno suponer que será cerca del mediodía, no hay una hora todavía específica, por lo menos bien definida. Así que, bueno, en todo caso, ya lo saben, esto seguramente deberá transmitirse en cadena nacional, la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional de parte de Nicolás Maduro. Otras notas que despuntan en el día de hoy en la agenda que tenemos preparada para todos ustedes. Una noticia que tuvo repercusión internacional, pero también acá en nuestro país, porque hubo un pronunciamiento del gobierno venezolano sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirar a Cuba como país o gobierno, en todo caso, como gobierno patrocinante del terrorismo. Eso fue un proceso de negociación donde intervino, por cierto, el Vaticano, y como respuesta a la decisión del gobierno de Biden de retirar a Cuba de lo que es esa lista negra de patrocinadores del terrorismo, de gobiernos patrocinadores del terrorismo, el gobierno cubano anunciaba que en forma gradual irá liberando 553 presos políticos. El Vaticano, insisto, fue un factor determinante, de esto se venía hablando, el Papa Francisco lo tomó como una causa particular, bueno, y este es el resultado. Así que, bueno, importante, el gobierno venezolano celebró esta situación cuando considera que todavía es limitado porque existen presiones, en este caso sanciones de carácter económico y financiera sobre Cuba hace más de 60 años, de acuerdo al criterio que maneja la Cancillería venezolana. El gobierno cubano, a través de sus diferentes voceros, consideraron también que era limitado, pero celebraban igualmente el que se hubiese tomado esta decisión. Retornamos a Venezuela. Fíjense, esto es un poco para ubicarnos en el contexto de la grave crisis que existe en el tránsito en Venezuela, en las diferentes ciudades del país. El resumen que presento de seguidas lo ofreció pues el Observatorio Venezolano de Seguridad Vial. Nada más en el mes de diciembre, que recién acaba de concluir, de 2024, se registraron 354 accidentes de tránsito con un saldo, atención, de 169 personas fallecidas. Fíjense este porcentaje, 47.7% es la tasa de mortalidad sobre cada 100 accidentes. Miren lo grave. Y además de todo ello, pues el 58% de esos accidentes que se presentaron en el mes de diciembre recién concluido fue básicamente por exceso de velocidad en los conductores, anarquía en la conducción, impericia, bebidas alcohólicas y también, bueno, el estado vial de las carreteras y vías en general, autopistas y calles de nuestro país. Y un detalle bien importante, el grueso de esos accidentes fueron provocados por los motorizados y fueron también el grueso de las víctimas de este número de 169 muertos que se registró de acuerdo al Observatorio de Seguridad Vial en el mes de diciembre. Lamentable, ¿no? Bueno, seguimos. Hay información que nos llega
y que ha llegado, por supuesto, a diferentes medios y ha repercutido internacionalmente, que el ex candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, ha volado ayer vuelo de República Dominicana a Guatemala, donde será recibido por el presidente de ese país, Bernardo Arévalo. Luego se dice que viajaría a San José, a Costa Rica, la capital, y luego no sabemos cuál será el destino, si regresará a España, donde está bajo condición de asilado político. Esa información trascendió en el día de ayer. Bueno, haremos reseña, por supuesto, de lo que fue ese acto bellísimo, esa procesión bellísima de la Divina Pastora, esa pues divinidad de la Iglesia Católica y de los católicos venezolanos y de muchas partes también del mundo, porque su devoción o la devoción hacia la Divina Pastora es muy grande. Aquí también en Caracas hubo actividad en ese sentido, pero estaremos reseñando, pues, allí Polito Rodríguez, el arzobispo de Barquisimeto, llamó a tener fuerza a los venezolanos, a no perder que no pierdan el aliento, es decir, que no perdieran la fuerza, que no se dejaran llevar por el miedo, ni por el desaliento, ni mucho menos, sino que hay que seguir adelante y seguir trabajando en este sentido. También se conoció en el día de ayer que hubo un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde hace una observación crítica sobre la situación de los detenidos políticos en Venezuela. Esto lo han trabajado 9 instancias de ese Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y, bueno, hizo una serie de observaciones y publica un documento que en síntesis se conoció sobre esa situación acá en nuestro país. Eso también es importante reseñarlo, ¿no?, dentro de lo que es el contexto de la situación nacional. Bueno, hay otros temas, por supuesto, que iremos presentando a todos ustedes, ¿no? Temas internacionales en función de lo que son los horarios. Hoy miércoles fue detenido el expresidente surcoreano, quien tiene acusaciones de abuso de poder y de corrupción. El expresidente coreano Yoon Suk-yeol, es un nombre un poquitín complicado, ¿no? Pero está detenido. Él se le venía desde hace tiempo solicitando. El cuerpo de seguridad que le apoyaba no dejaba que la policía de Corea del Sur pues le detuviera, hasta que finalmente con sus abogados acordó entregarse y se le va a desarrollar el juicio como tal. Ya había comenzado en ausencia incluso este juicio. También tenemos que estamos pendientes en el conteo de las horas para que finalmente se logre y se formalice el acuerdo de tregua en la confrontación que existe en la Franja de Gaza entre el grupo fundamentalista Hamas, que habría en principio aceptado el borrador de un acuerdo, y el gobierno de Israel. Así que bueno, en ese sentido estamos muy pendientes. En cualquier momento pudiera anunciarse como tal pues este hecho del que ha venido trabajándose desde hace algún tiempo sobremanera los gobiernos de Qatar, de Egipto y de los Estados Unidos. Esto significa que serán liberados algunos rehenes, no todos, y también serán liberados prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes, y las Fuerzas Armadas de Israel en la Franja de Gaza se irán retirando en forma gradual, permaneciendo en algunos puntos que ellos consideran estratégicos. El balance de todo esto es terrible, la ruina es total, el número de víctimas pasan de las 46.000, una guerra feroz que se ha desarrollado allí. Bueno, esperemos que de verdad se anuncie esta tregua necesaria para tratar de ordenar las cosas y ver si se buscan los caminos para la paz y el entendimiento, aun cuando muchos no son muy optimistas en ese sentido. Así que bueno, esa información también es importante. Y también la situación de Los Ángeles en los Estados Unidos, sube el número de víctimas, ya son 26 las personas, los incendios siguen siendo intensísimos, digamos, el desorden en la dirección de los vientos en Los Ángeles tiene a las autoridades, por supuesto, en un marco de incertidumbre. Atacan un incendio, viene otro, en fin, y las pérdidas, de lo que hemos hablado en forma recurrente, son cuantiosísimas.
Son terribles las pérdidas, pasan de los 50.000 millones de dólares, y bueno, y sobre todo el tema de esas pérdidas materiales en casas, en empresas, y esas pérdidas de personas, que también es muy, pero muy lamentable. Hablemos de los deportes. Creo que ya comienzan a definirse mucho mejor las cosas de cara a lo que es el round robin y de los que serán los equipos. Ya hay uno para participar en la final del béisbol profesional de venezolano. Los Cardenales de Lara ya clasificaron, lo anunciábamos ayer. Uno que se aproxima a disputar esa final son los Bravos de Margarita, que precisamente derrotaron a los Cardenales de Lara. Estará un juego, ¿no?, de los Cardenales. Luego el único equipo que queda con alguna esperanza, pero está a 3 juegos y medio de la punta y a 2 y medio del segundo lugar, son las Águilas del Zulia. Y quedaron eliminados definitivamente del round robin los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua. También hay información del fútbol, ¿no? Hubo actividad en el fútbol internacional que pudiéramos reseñar en el segmento respectivo.